¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, estamos aquí para la segunda entrada o segunda entrega del vídeo primero de cómo disuelves un gasto de 120,000 pesos, 300,000 pesos, 500,000, 800,000 e inclusive hasta 1,000,000 de pesos en moneda nacional. Bien, suena muy glamuroso, suena muy interesante las cantidades de dinero que un médico puede ganar, pero también has de saber que esas cantidades incluye la hospitalización, incluye el equipo quirúrgico e incluye, por supuesto, el honorario de tu servidor. Bien, para acotar y hacer un resumen del primer video, te comento lo siguiente. Un médico, cirujano, cardiólogo intervencionista, un cirujano cardiólogo vascular, podría ganar en estas cirugías entre 100,000 y 200,000 pesos dependiendo la complejidad, dependiendo la cantidad de stents o los puenteos que se pueda hacer en una operación de corazón abierto de bypass. Bien, en la segunda entrega te comento cómo disolver ese gasto y esa exposición y ese tipo de tratamientos cuando simplemente esto no debería de suceder. Bien, explico para que puedas entender muy bien qué es tu corazón y qué es el sistema circulatorio y básicamente cómo funciona. Bien, el corazón primero que nada no es una bomba de irrigación. Si me entendiste, me escuchaste muy bien. No es una bomba como siempre te han dicho. El corazón no es otra cosa más que un tanque de almacenamiento y no irriga sangre y no la almacena. Sí la almacena, pero no la bota por presión al resto del cuerpo. No es lo que te han dicho. Esto es muy importante que lo sepas y que en el ejercicio de la cardiología siempre te van a decir un montón de farapollas porque esta disciplina es de las más lucrativas y es la que más deja dinero. Bien, ¿cómo funciona básicamente esto? Tú estás en una granja y tú tienes un tanque de almacenamiento que es básicamente tu corazón. Y hay una parte que es una colina. Vamos a llamarle que es el río abajo, porque hay un caudal donde esa agua se almacena en ese tanque y río abajo hay un estanque de agua y ese estanque de agua no es otra cosa más que tu sangre y se encuentra tal vez varios metros o varias millas hacia abajo. Pregunta: ¿cómo haces que de ese tanque a ese estanque el agua vuelva a subir y se llene ese tanque de agua? Bien, en efecto, no lo sabes. Lo que tienes que hacer es que la bomba no la vas a poner en el tanque de almacenamiento, que es tu corazón. Entonces, no es una bomba. Bien, esa bomba está en la parte de abajo. Y para empezar a resumir esto y no abrumarte, quiere decir que realmente la bomba de irrigación de abajo hacia arriba está en tu pierna. ¿Y cómo funciona básicamente esto? Y no te estoy diciendo que tengas un doble corazón, porque no es así, y si fuera así tampoco funcionaría, porque el corazón no es una bomba para bombear algún tipo de líquido y menos sangre, que no es otra cosa más que un líquido viscoso que tiende mucho a pegarse. Bien, entonces ese mecanismo de irrigación está en tu pierna. ¿Y cómo funciona y qué es eso? Bien, en la vena magna y en las arterias y en las venas capilares tiene que haber una carga negativa y una carga positiva. Bien,
Letras pequeñas no vas a captar muy bien desde ahí, pero aquí básicamente es una especie de cuadro sinóptico como te lo enseñaron en la primaria. Bien, en la parte de aquí dice que tienes que tener una carga negativa y una carga positiva. Cuando tú tienes esta carga positiva y negativa, las dos cargas se repelen. Eso es lo que sucede dentro de tus venas. Genera un gel y ese gel hace que tu torrente sanguíneo corra para que no se coagule. Bien, la carga negativa positiva hace que las plaquetas no se peguen y la carga negativa es la que bota hacia arriba la sangre y hace todo ese recorrido desde tu pierna, tu tronco y el tórax. Y ahí es donde sucede la magia, porque entra a ese tanque de almacenamiento que es tu corazón. Por esa fuerza negativa la empuja y empieza a llenar el corazón. Entonces, cuando esa carga positiva ya está lista y optimizada, entonces abre una compuerta del otro lado y suelta ese líquido viscoso y por gravedad se vuelve a distribuir en el cuerpo. Pero aquí viene cómo puedes disolver un trombo, un coágulo, coagulación por sangre, y que dejes de tomar estatinas y dejes de tomar anticoagulantes, antiplaquetarios, solamente con esto. Bien, entonces ese corazón libera la sangre y lo que sucede es que unos centímetros más abajo o más arriba, cuando tiene que entrar esa sangre a los capilares de tus ojos, se detiene. Entonces quiere decir que el corazón no empuja y no irriga la sangre. Si tú tienes tu voltaje positivo o negativo, esa sangre por sí sola se va a distribuir de una manera uniforme, con la carga negativa, que es la que impulsa la sangre, no el corazón. Y de ahí vuelve a hacer todo ese ciclo. Y otra vez de nuevo, carga positiva, negativa, vuelve a llenar el corazón, vuelve a producirse esa carga positiva, abre esa compuerta y se llena. Y tú dirás, entonces, ¿para qué sirve el ventrículo derecho y izquierdo? Para que llene la sangre, para que la sangre quede ahí como un tanque de almacenamiento, unos segundos, unos minutos, y la vuelve a distribuir, pero no la empuja, simplemente cae por gravedad. Bien, entonces quedamos que la carga positiva es la que realmente irriga. Bien, si tú tienes una alteración en tu carga negativa positiva, que es una cadena de electrones, que no es otra cosa más que electricidad, compuesta por positivo o negativo, y tú esto dentro de tu cuerpo no lo produces bien, entonces vas a tener problemas de trombos, vas a tener problemas de una sangre pegajosa que te va a causar coágulos. Y entonces, cuando esa sangre requiera de nuevo ser irrigada por la carga negativa, se va a atorar y la carga negativa no va a poder empujar muy bien esa sangre. Entonces, ese es todo tu problema. Una cadena de electrones defectuosa. ¿De qué se deriva? Se deriva porque no tomas agua alcalinizada, porque no comes comida real, no comes carne, no comes huevo, no comes pollo, no comes verduras, y todo eso lo has sustituido por papitas, pan, comida empaquetada, que solamente la metes al horno y ahí está, que tiene conservadores y nada más. Eso es lo que comes. Comes gansitos, comes cacahuates, comes chetos, tomas Coca-Cola, tomas refrescos con mucho azúcar, que además ese es el segundo factor del por qué tienes coágulos. Cuando tú tienes un exceso de glucosa, se dispara tu insulina, y la insulina hace que se estrechen las venas también.
por orden del cerebro, porque prácticamente estás enfermo. Y para que tenga la capacidad de volver a irrigar esa sangre, tiene que estrecharse. Y sucede un fenómeno que tú puedes ver cuando riegas las plantas de tu casa o tu jardín. Si tú estás aquí en este momento y tienes una planta a 20 metros y tu manguera solamente mide 3 metros o 4 metros, pregunta tonta, ¿cómo le haces para que ese chorro llegue hasta allá? En efecto, cierras la abertura de la manguera, dejas un pequeño hueco para que ejerza presión y salga disparada. Es exactamente lo que sucede en tu cuerpo. Pero esa es una orden de toda tu biología, porque tienes un problema bioquímico. ¿Y de dónde se deriva? De la alimentación. Entonces, si tú quieres disolver problemas muy graves cardíacos, y todo es porque tienes tu sangre alterada y esa cadena de electrones no funciona bien, carga positiva, negativa, se pegan tus plaquetas. Vas con tu médico, tu cardiólogo, y te dice, te vamos a dar anticoagulantes. Es que tienes la presión alta. Sí, tienes la presión alta porque tus venas se estrechan por tu mala alimentación. Pero si lo disuelves y cambias esa comida mala, esa comida basura, por carne, huevo, pollo, verduras y agua alcalinizada, porque ni creas que si te tomas tu agua embotellada, ¿crees que con eso vas a estar bien? No, te voy a pasar un hack. Esa agua sí o sí la tienes que alcalinizar. ¿Y cómo la alcalinizas? Le vas a exprimir 2 limones y le vas a poner una pizca de bicarbonato para que vuelva a recuperar la cadena de electrones. Y esa agua dentro de ti se va a transformar en la cuarta fase del agua. La cuarta fase del agua, que es como un gel. Y ese gel te va a dar esa capacidad para que tu sangre vuelva a irrigar. Pero no solo eso, sino además esa agua en la cuarta fase te va a dar energía y va a hacer que funciones bien. Entonces, todo lo que se deriva del corazón, es por la boca. Todo padecimiento que tú tienes cardíaco entra por tu boca, porque tienes una alteración, porque comes pura comida artificial. Destruyes y alteras tu bioquímica y tu cadena de electrones se ve alterada. Se pega a tu sangre, se coagula y entonces empiezan los problemas. Vas con tu médico, no te dice esto, porque entonces renunciaría al dinero. No te lo dice, claro que lo sabe. Claro que lo sabe, es imposible que no lo sepa. Claro que sabe cómo es el principio. Que por cierto, este principio se llama el principio de Krebs. Es así de sencillo. Con eso disuelves problemas cardiovasculares. Y además de eso, si tú comes comida real, dentro de tu cuerpo vas a generar algo que por esa comida artificial no estás generando también. Óxido nítrico. Y cómo el óxido nítrico dentro de tu cuerpo se produce. Si tú comes verduras, no en exceso, porque también hacen daño, tienen mucho oxalato, y además te hidratas con esta agua que tiene cadena de electrones que está viva, limpieza no significa que esté vivo. Una cosa es que el agua esté embotellada y limpia, y otra cosa es que esté viva. Esa agua está muerta y la tienes que volver. Acá estoy. La tienes que volver a reactivar, le tienes que dar vida. Entonces, si tú tomas esa agua, como te lo estoy diciendo, comes comida real, vas a generar óxido nítrico. Y el óxido nítrico lo puedes generar por 2 cosas. Si comes verduras y las masticas, se combinan y se mezclan con las bacterias de tu boca, y va a producir nitratos y nitritos con las bacterias de tu boca, y vas a generar óxido nítrico, y eso se va a ir a una película, una membrana muy pequeña, que es un revestimiento en las venas, que se llama endotelio, y dentro de ese endotelio vas a generar el óxido nítrico, y el óxido nítrico es un gas que va a hacer esto.
va a abrir las venas. Es un vasodilatador, es un irrigador de sangre. Y aparte tu sangre va a estar mejor oxigenada. Va a abrir esas venas, va a remover esa placa y tus venas van a estar expandidas para que tu sangre pueda correr muy bien. Ese es el segundo beneficio y así puedes disolver tu problema cardíaco y evitar trombos, ataques cardíacos, paros cardíacos, accidentes cerebrovasculares, etc. ¿Suena sencillo? Por supuesto que sí. Pero si yo te digo, señor, señora, usted todo lo que tiene que hacer es comer comida real, salga 15 minutos diarios al sol, tome esta agua y le va a poner esto, le vas a pagar solamente a mí 120,000 pesos y otros 200,000 al hospital. Por supuesto que no es negocio. Entonces ahí está la premisa del por qué no te quieren decir lo que yo te estoy diciendo. Así, tan sencillo y tan barato, puedes disolver tus problemas cardíacos y te doy el plus. Así también puedes disolver tu problema de presión alta. Porque si tú sabes generar ese óxido nítrico, entonces se abren tus vasos y puede circular bien la sangre. Entonces, pregunta tonta: ¿estás disolviendo tu problema de presión alta? Porque generas óxido nítrico. 2. Ya no tienes que adelgazar la sangre. ¿Por qué? Porque tu voltaje positivo o negativo está estabilizado. La carga negativa es la que empuja la sangre. Se llena tu tanque de almacenamiento, que es tu corazón, cae por gravedad porque se abre la compuerta. ¿Y por qué se abre? Porque la carga positiva ya está lista y lo único que tiene que hacer es abrir. Bien, entonces son dos. Generas óxido nítrico, que es un irrigador, que además, si tú generas óxido nítrico, y te paso el tercer plus, es si tu hombre, incluso jóvenes, porque me llegan muchos de 30, 40, 50 años, incluso 20, de gente de 20 y tantos, por comer porquerías, pues no se te para. No tienes erección, porque no generas óxido nítrico, porque no te gusta el sol, porque te compraste la mentira que el sol causa cáncer. El sol no causa cáncer. Es que me voy a poner preto. Sí, te pones preto, pero no es por el sol. Te pones así por tu mala alimentación. Todos los derivados de trigo, azúcar y grasas con aceites vegetales, como aceite de canola, como aceites de maíz. Todo ese tipo de aceites hace que generes un efecto bioquímico en relación al ultravioleta con tu piel. Como estás alterado, por eso no te bronceas. Te pones prieto, te pones quemado, un color oscuro, cenizo, feo. Por eso, pero no es el sol. Eres tú por no comer correctamente. Espero haberme explicado. Por lo pronto, aquí queda. En la tercera entrega te voy a decir exactamente cómo puedes disolver tu problema de erección, mejor explicado, cómo puedes tener mayor resistencia y cómo no dejarte enfarfollar cuando vas con tu cardiólogo y te dice: te voy a hacer una prueba de resistencia, y si no la pasas, entonces quiere decir que tu corazón está dañado. ¡No! ¡No! Maldita sea. Es que tienes escasez de óxido nítrico. Entonces no hay oxigenación suficiente y no hay irrigación de sangre suficiente. ¿Por qué? Porque tienes las venas cerradas. Están comprimidas. ¿Cómo él pretende que soportes una prueba de resistencia? Es obvio, no necesitas ser doctor para saberlo. ¿Por qué? Porque tienes un problema metabólico. Y aquí paramos. Espero haberte dado valor y nos vemos la próxima.